Empezaremos la tercera clase de Oseas. El texto bíblico es Oseas capítulo 4. En el capítulo 4 se exhorta a Israel semejante a la mujer inmoral para que se arrepienta. Si Israel hubiese prestado atención a las advertencias del profeta y se habría arrepentido, podría vivir gozando de la gracia bondadosa de Dios. Pero como los israelitas menospreciaron las advertencias del profeta, esa nación fue destruida. El título del capítulo 4 es Falta de conocimiento. Versículos 1 al 5, el pecado de Israel. Versículos 6 al 10, el pueblo de Dios fue desechado por falta de conocimiento. Versículos 11 al 14, el pueblo sin entendimiento perecerá. Versículos 15 al 19, por falta de conocimiento, Israel fornicó y Judá pecó. A través de los versículos 1 al 5, observemos los pecados de Israel. Leamos el versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta Oseas no está comunicando su propia palabra, sino la palabra de Dios. El profeta no estaba transmitiendo su propio mensaje, sino la palabra que le comunicó Dios. Hijos de Israel, con esta expresión, está llamando a la nación constituida por la gracia de Dios. Como Israel es una nación formada por la gracia de Dios, debía escuchar la palabra de Dios. Jehová contiende con los moradores de la tierra, significa que Dios reprende al pueblo de la tierra. Dios reprende porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. La tierra de Israel carecía de lo que agrada a Dios y solo estaba llena de lo que Dios detesta. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Es importante que en la vida de los creyentes haya verdad, misericordia y justicia. Para eso, el creyente no debe apartarse de Dios, sino tener comunión siempre con Dios. Debemos aprender la verdad espiritual y meditar de día y de noche. Y se demanda primero una fe que se esfuerce totalmente en poner en práctica. Si no hay comunión espiritual con Dios, ni se desea aprender el conocimiento de la verdad,
la vida del creyente es caótica. En vez de la verdad hay falsedad y en vez de amor hay odio. En vez de justicia hay injusticia, en vez de la fe hay superstición. El versículo 2 es el resultado. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. La sociedad que se ha apartado de Dios se convertirá en tierra de maldición. Una sociedad así se engaña mutuamente, se asesina y se roban los unos a los otros. Estas personas se corrompen sexualmente, son violentos y continúan asesinando tras asesinato. Si la vida se hace inmunda de este modo, la tierra es maldecida, lo mismo el cielo, los animales del campo y las aves del cielo. También son maldecidos y destruidos los peces del mar. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Cuando el hombre peca, también empeora el medio ambiente del mundo. Cuando el pueblo de Dios se aleja de la palabra de Dios y va tras las cosas del mundo, toda la situación empeora. Si la Iglesia pierde la justicia, la misericordia y la credibilidad, se corrompe la sociedad, se llena de oscuridad y hay perdición. Al menos los creyentes debemos ser honestos y vivir con amor. Cuando nosotros vivimos con justicia y fe, podemos prevenir la corrupción de la sociedad. Versículo 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Si nos alejamos de Dios y profundizamos en el pecado, nuestro corazón se endurece tanto que ya no escucharemos ninguna reprensión. Por eso no podremos escuchar aunque nos digan sobre el camino correcto, sino que contenderemos con el sacerdote. Tanto a nivel individual, a nivel de iglesia o de organización, cuando los líderes espirituales pueden reprender de corazón, ese es un tiempo valioso. Si se profundiza en la desobediencia y el corazón se endurece, ya no hay más necesidad de exhortar ni reprender. Por eso Dios dice que lo deje. Versículo 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Por cuanto no atendieron a la exhortación de Dios, van a caer incluso en pleno día. Incluso los líderes alejados de Dios se van a caer de noche. A tu madre destruiré significa que destruirá a su madre patria.
O sea, primero va a perecer el pueblo corrompido. Seguido a ello perecerán los líderes religiosos. Finalmente la nación de Israel también perecerá. De este modo muestra cuán miserablemente termina el pueblo que está alejado de Dios. En Proverbio 29:1 dice que el pueblo que endurece su cerviz, a pesar de su frecuente reprensión, perecerá rápidamente. No debemos colocarnos en una posición así. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículos 6 al 10 señala que el pueblo de Dios sin conocimiento será abandonado. Versículo 6 describe cuán miserable es la consecuencia de abandonar la verdad y a Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, nos libra de ser castigados por Dios. No es suficiente con que seamos fervientes. Tenemos que tener el conocimiento de la verdad. Romanos 10:2 señala que el celo sin conocimiento no sirve de nada. Si un conocimiento correcto no está, no puede haber una fe correcta. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel se olvidó de la ley de Dios y se fue tras el mundo, por eso Dios también los abandonaría. Recordemos que si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, Dios también se apartará de nosotros. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. En la medida en que somos engrandecidos y prosperados, debemos servir mejor a Dios. Si usamos la gloria del mundo para cometer pecados contra Dios, Dios cambiará nuestra honra en afrenta. Recordemos que la abundancia material del mundo no es la verdadera bendición. Son muchos los casos en que el hombre se aparta de Dios y se corrompe cuando es prosperado y aumenta su dinero. Debemos ser precavidos para que no caigamos en tales errores. O sea, cuando somos prosperados debemos guardar mejor la fe. El versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Está señalando el corazón corrompido de los líderes religiosos. Al aumentar el pecado del pueblo, también aumentó el motivo de ofrecer sacrificios de expiación. Por eso los sacerdotes esperaban en sus corazones aumentar sus riquezas mediante los ingresos de los sacrificios. Los sacerdotes deben exhortar y reprender al pueblo a servir correctamente a Dios. Pero como aumentaban sus ingresos de sacrificios, en vez de reprender, se interesaban solo en ampliar sus negocios.
hoy en día también hay líderes que solo calculan el ingreso de las ofrendas. Deuteronomio 28:18 dice que no traigan al templo las ofrendas de los que son como perros. O sea, Dios se agrada de las ofrendas santas mediante una vida santa de los creyentes. Versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Significa que tanto el pueblo como el sacerdote todos se corromperán y no tienen esperanza. La corrupción de los líderes provoca la corrupción del pueblo. La corrupción del pueblo corrompe la sociedad. La corrupción de la sociedad lleva a la destrucción de la sociedad. Dice que les pagará conforme a sus obras. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Si los creyentes están apartados de Dios y van tras los bienes materiales, no se saciarán. Aunque forniquen, no se multiplicarán. Aunque se trate de algo pequeño, si se obtiene sirviendo a Dios, es firme y duradero. Los bienes materiales obtenidos alejados de Dios se desvanecen rápidamente. No pueden jamás mantenerse firmemente. En cualquier situación debemos conformarnos mediante la fe y aprender la vida piadosa. Vamos a resumir en algunos puntos el contenido del versículo 1 al 10. Primero, cuando el profeta advierte y reprende, debemos aceptarlo con temor y temblor. Con temor y temblor debemos aceptar con fe la palabra y reprensión de Dios. Segundo, debemos tener comunión espiritual con Dios y vivir según su verdad. Si desechamos a Dios y su verdad, nos corrompemos y nos descarriamos. Debemos recordar que caemos en una condición de maldición. Tercero, más importante es que vivamos con un corazón recto ante Dios en vez de guardar sus mandamientos y adoración en forma hipócrita. Por último, es importante la fe inmutable. Podemos decir que somos líderes espirituales. No debemos corrompernos para que se afirme la Iglesia de Dios. Resumiremos el contenido de el capítulo 4, versículos 11 al 19. Es la profecía de Oseas en tiempos de Jeroboam II del reino del norte, Israel. Era una época de mucho poder político para Israel, pero espiritualmente estaba corrompido sirviendo a Baal y a Asera. Toda la nación se llenó del pecado de idolatría. Por eso, mediante el matrimonio de Oseas, Dios les estaba advirtiendo. Aunque haya estabilidad y fortaleza en lo mundano, si hay decadencia espiritual y moral, se viene el castigo de Dios. Los creyentes deben vivir agradando a Dios.
mediante la vida de la Iglesia, vida de servicio, vida de gracia. Si en vez de eso caemos en la mundanalidad y humanismo, se viene la disciplina de Dios. Dios está advirtiendo por medio del profeta Oseas. Es para que Israel se arrepienta. Versículos 11 al 14 señala que el pueblo sin entendimiento perecerá. Versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación significa haberse ido tras los ídolos. Abandonar a Dios y cometer idolatría es fornicación. Significa que el amor que debían dar a Dios lo dieron a los ídolos. Santiago 4:4 señala que la amistad con el mundo es adulterio. Dice que el vino y el mosto quitan el juicio. Significa que Israel se alejó de Dios y se fue tras los placeres. Tanto el vino como el mosto son dados por Dios. Ellos usaron estas cosas para ir tras el camino de la corrupción. Al corromperse la fe, se corrompe la mente, la moral, la vida y todo lo demás. Cuando estamos en abundancia, con más razón debemos buscar hacer lo que agrada a Dios. El libro de Oseas no se escribió solo para exhortar a la gente de esa época. Se escribió Oseas para exhortarnos también a nosotros. Primero debemos buscar su reino y su justicia. Jesús dijo: buscad primeramente su reino y su justicia. Entonces se nos promete dar todas las demás cosas. Debemos vivir recordando y siguiendo la palabra del Señor. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. El pueblo de Israel se alejó de Dios y estaba adorando y sirviendo a los ídolos de madera. Y andaban según las palabras del ídolo. El leño le responde, significa que practicaban adivinaciones mediante el leño. Ellos andaban hacia la dirección en la que apuntaba el leño de adivinación al caer. Tomaban sus decisiones acorde a las caídas de la madera. Buscaban consejos a un trozo de madera sin vida ni sentimientos. ¿Qué dice Jeremías 2:27? Ellos se dirigen a la madera para decirles: tú eres mi padre. Habacuc 2:19 advierte que habrá ira contra los que le dicen al palo: despiértate. Es similar a las adivinaciones y astrologías que se practican hoy en día. Los creyentes jamás debemos seguir estas prácticas. Dice del pueblo: espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar.
Dejar a Dios y seguir la idolatría del mundo es andar en los deseos de la carne. Siempre la idolatría y la inmoralidad van de la mano. La ciudad de idolatría se corrompe hacia la inmoralidad. Podemos ver eso en las ciudades como Sodoma y Gomorra. Satanás incita el corazón fornicario del hombre para corromperle. Los que fueron seducidos en estos sentimientos se apartan de la doctrina de Dios. Por eso los pueblos se apartan de Dios para fornicar. Leamos el verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. Los israelitas adoraban ídolos en las cimas de los montes, porque decían que estaba cerca del cielo. Fornicaban donde había árboles. En realidad Israel es un lugar desolado. Por eso los lugares con árboles eran hermosos. Pasa en todos los países. Donde hay buen panorama, buenos montes, buenas aguas, hay lugares de adoración idolátrica. Esto es quebrantar la palabra de Dios. La Biblia prohíbe cometer idolatría. Aquí dice que prostituyen la hija y la nuera. Los hijos de Israel, siguiendo la influencia de sus padres, andan por camino de corrupción. Por eso se destruye la familia, la sociedad se vuelve caótica y los sacerdotes se corrompen. Leamos el verso 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Ellos se habían apartado de Dios, estaban cometiendo idolatría, y estaban corrompidos, pero Dios dijo que no los castigaría. Esto significa que el juicio de Dios está cerca. O sea, la vara castigadora de Dios significa que todavía hay esperanza. Pero cuando no hay ningún castigo, entonces el problema es muy grave y grande. Jeremías 10:24 dice: Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Dice, ellos mismos se van con rameras. Esto muestra cómo los padres de familias que debían liderar el país y la familia van por el camino de corrupción. Si a pesar de estas advertencias no comprenden, finalmente perecerán. Debemos reconocer que la ignorancia espiritual conduce a la destrucción. Versículos 15 al 19 hablan de la fornicación de Israel y del pecado de Judá. Ellos fornican y pecan por falta de conocimiento.
Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive Jehová. Israel es el reino del norte, Judá el reino del sur. Aunque perezca Israel, el reino del norte, se exhorta a Judá para que no se corrompa. Judá todavía tiene el templo, la ley y a los sacerdotes. Significa que ellos no deben alejarse de Dios como Israel, el reino del norte. Aunque haya iglesias corrompidas alrededor, nosotros los creyentes debemos vivir correctamente. Aunque los demás se hayan corrompido, nosotros no debemos corrompernos. En Jeremías 35 aparecen los recabitas. Ellos siguieron bien la tradición de su ancestro. Ellos no tomaban vino ni construían casas. No sembraban sementeras ni plantaban viñas. Sus ancestros les dijeron que vivieran en tiendas y obedecieron. Dios valoró eso. Dios les prometió: no faltará un varón que esté en mi presencia todos los días. Aunque el mundo esté corrupto, nosotros debemos andar por el camino angosto. Esta es una misión valiosa. Debemos andar por el camino angosto, ser del remanente de los creyentes. En la medida que el mundo esté en oscuridad, nosotros debemos alumbrar la luz. En la medida que el mundo se pudra, nosotros debemos cumplir la función de la sal. Dicen: no entréis en Gilgal. Gilgal es el lugar donde el pueblo de Israel fue circuncidado. Allí se despojó de toda la vergüenza de Egipto. Pero ahora ese lugar se convirtió en lugar de idolatría. Dice que no entre allí. Pasa lo mismo con Bet-Aben. Bet-Aben se refiere a Betel. Betel significa la casa de Dios. Bet-Aben significa la casa de vanidad. De ese modo, la casa de Dios se convirtió en casa de idolatría. Por eso dice que no entren a Bet-Aben. También dice: ni juréis, vive Jehová. Se refiere a una adoración a Dios solo de forma ritualista. Tampoco deben fingir que sirven a Dios. El juramento no es importante. Lo importante es obedecer la voluntad de Dios. Versículo 16. Porque como novia indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Dios había enviado a muchos profetas para hacer volver a Israel. Pero Israel no obedeció. Siguieron por sus propios caminos como novilla indómita, no quisieron obedecer. Se echan para atrás, saltando de aquí para allá como novilla salvaje. Cualquiera que sea indómito y no oiga la advertencia de Dios, está a punto de ser destruido.
Dice, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Significa que como ellos se alejaron de Dios, ahora se les quitará la libertad y la paz y estarán oprimidos. Cuando Dios nos da la libertad, debemos aprovechar esa libertad para agradar a Dios. Como usaron la libertad dada por el Señor para malgastarla en sus codicias humanas, ahora serán restringidos. Versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. La tribu más representativa del reino del norte, Israel, era Efraín. Desde Efraín, la principal de Israel, todas las tribus se alejaron de Dios y pecaron. Ellos debían estar unidos a Dios, pero en vez de ello estaban totalmente unidos a la idolatría y al mundo. Dios los había advertido continuamente, pero como no regresaron, ahora dice que los deje. En teología hay un término llamado reprobación. Reprobación significa abandonarlos. La reprobación pertenece a los incrédulos. Aquí no significa que Dios abandonará a Israel totalmente. Más bien significa que Dios los abandonará por mucho tiempo. Pero Dios no abandona a su pueblo de forma eterna. Versículo 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. La nación de Israel, tanto líderes como los ciudadanos, todos se corrompieron. Por eso ellos, aún después de pecar, no se avergonzaban. Se jactaban y se alegraban. Por eso Dios los abandonó. Cuando el hombre está empapado en pecado, ya no tiene sensibilidad por el pecado. Por eso el hombre, aún después de pecar, no siente vergüenza. Además, como los líderes están corrompidos, los ciudadanos también los siguen con naturalidad. Leamos Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Nosotros debemos temer tales palabras. Versículo 19. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Aquí viento se refiere al juicio de Dios que a semejanza del tornado vendrá a arrasar. A semejanza de tamo arrebatado por el viento, serán despedazados totalmente. Significa que, al igual que cuando se enfrentan al tornado, no pueden resistir ni arreglar, serán destruidos. Ellos sufrirán la vergüenza por las riquezas que idolatraron. Israel, que se rebeló contra Dios hasta el fin, finalmente sufrirá la vergüenza. Hablaremos de la conclusión del capítulo 4. Aunque Israel ha fornicado, Judá no debe pecar.
es la palabra de Dios también para nosotros hoy en día. Debemos recordar esta palabra. Terminamos la tercera clase de profetas menores. Muchas gracias.